Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí para darles a todos ustedes una bienvenida a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Les animo y les invito para que puedan compartir estos estudios con otros y así podamos alcanzar más almas para Cristo. Que nuestra jovencita Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria, ¿qué les parece? Y luego la invitación que su servidor les hace siempre. El versículo para memorizar de hoy, martes 22 de julio del 2025, se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 45 y el versículo 22, y dice de la siguiente manera: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Una vez más, Isaías 45:22 dice así: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y este es el versículo de hoy, y les volvemos a hacer la invitación a todos que se puedan memorizar este versículo que se encuentra en Isaías 45, versículo 22. Que el Señor les bendiga. Pero también quiero que le pongan atención a las maneras que aparecen en la pantalla para que ustedes puedan apoyar este ministerio que está comprometido con la proclamación de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la obra médica misionera que gratuitamente hacemos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Sus diezmos, sus ofrendas son utilizados para lo que Dios ha enseñado, para que haya alimento en su casa. Y el alimento es la palabra de Dios que se proclama por radio y televisión a miles de hogares en esas 4 grandes ciudades del estado de Texas, como son San Antonio, con su canal 51.3 que les predica las 24 horas del día. La capital del estado, Austin, con su canal 19.7 que hace la misma obra. Y así, el canal 57.10 de la ciudad de Houston, que por su gracia el Señor ya alcanzó a varias personas para la verdad presente. Y ya no digamos el canal 52.7 en Dallas, Texas. Son 4 ciudades grandes, pero con sus ciudades que están conectadas, hermanos, son miles de personas las que pueden conocer esta verdad. Y también se dan cuenta que pueden venir a hacer cambios en su estilo de vida para revertir o para tratar algunas condiciones deplorables de salud. Así que todo esto se hace con los diezmos y las ofrendas. Con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida cuando vienen por 15 días para ser atendidos con las 8 leyes de la salud. Y con los diezmos vamos predicando a través de radio y televisión. Por eso le invito para que se fije en la pantalla las maneras que hay de cómo usted puede aportar esos diezmos y ofrendas desde cualquier parte del mundo donde usted viva. Pero le doy el número de teléfono para que se comunique con este servidor, o si lo quiere dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o si lo quiere mandar por la aplicación Cele. El número es 214-881-4029 y por WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde cualquier parte del mundo se pueden contactar con su servidor para darles más detalles de la manera de cómo pueden apoyar esta obra de proclamar en los últimos días que quedan ese mensaje que es el último mensaje de misericordia para un mundo pecador como es el mensaje de los tres ángeles. Dios bendiga a aquellos que se unan a nosotros para apoyar esta obra y multiplique lo que queda con ustedes. Nuevamente mi hermano Ramsés Ágreda desde West Palm Beach me acompaña vía Zoom para estudiar la lección. Bienvenido, hermano Ramsés. Muchas gracias, pastor. Como siempre es un privilegio para mí participar en estas lecciones de escuela sabática, que de hecho hemos aprendido mucho. Y yo creo que así como nosotros, todos aquellos que han escuchado estas lecciones han sido grandemente bendecidos.
porque hay muchas lecciones encerradas en ellas. Así que es de gran bendición para nosotros ser útiles en esta obra de proclamar al mundo este mensaje final, este último mensaje de amonestación a un mundo que perece en el pecado. Como siempre, mis queridos hermanos y amigos, les invitamos a que ustedes puedan compartir a través de, cuando escuchen estos mensajes, compártanlos y también no se olviden de regalarnos un me gusta o un like para que estos mensajes puedan tener mayor audiencia en nuestros canales y en las redes sociales de esta Iglesia Advenimiento. Bueno, sin más que hablar, vamos entonces a tener una palabra de oración para comenzar el estudio de esta lección del día de hoy. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, una vez más te agradecemos por la oportunidad que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, por usarnos, por ser siervos tuyos, Señor, para comunicar tu palabra a otras almas, especialmente a aquellos que no conocen este mensaje. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos dirijas, que seas tú nuestro maestro en esta hora y que no hablemos nuestras palabras, Señor, sino hablemos tus palabras, que seas tú el que hables a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y bendice a aquellos que escuchen estos mensajes, que lo vayan a escuchar, bien sea a cualquier hora del día, que puedan ser grandemente bendecidos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una tenaz tendencia. Así el autor de la lección titula el estudio para hoy. Y es siempre en ese contexto de el espíritu que los discípulos estaban manifestando en el aposento alto y donde Jesús se hizo pasar allí como el siervo de los siervos. Ayer nosotros mirábamos cómo necesitamos tener un cambio de actitud, porque en alguna manera el mismo espíritu se alberga hoy. Pero como el tema todavía tiene para profundizar más en él, vamos a mirar la preocupación que tenían los apóstoles poco antes de la Pascua. ¿Cuál era esa preocupación, hermano Rancés? Bien, vamos a responder esta pregunta en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 20 y 24. Usted lee, pastor, Lucas, capítulo 22, versículo 24. Dice Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 24, dice lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Así que, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, podemos ver claramente lo que estaba pidiendo esta eh, madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué era lo que estaba pidiendo ella? ¿Qué le estaba pidiendo al Señor Jesucristo? Le estaba pidiendo, Señor, yo quisiera que cuando tú establezcas tu reino, porque sucede que ellos creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Esa era la ambición que tenían los discípulos. Todos ellos creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Inclusive
Pedro, Santiago y Juan, que fueron los favorecidos que tuvieron en el monte de la transfiguración. Ellos allí vieron a Moisés y a Elías, lo vieron en visión, en una visión gloriosa. Vieron a Jesús, a Moisés y a Elías. Y después de esa visión, ¿qué fue lo que contestó Pedro? Maestro, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, ellos creían, hermanos, que el reino que estaba eh, estableciendo o que estaba ofreciendo el Señor Jesucristo, ellos pensaban que era un reino terrenal, pero nunca se imaginaron ellos que el Hijo de Dios tenía que ser crucificado, tenía que beber la copa, tenía que ser bautizado con ese bautismo de aflicción que iba a recibir el Señor en ese momento. Entonces, por eso es que ella le hace esta pregunta: Mira, Señor, yo quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda". Y entonces el Señor le dijo: "Ustedes tú no sabes lo que pides, porque el sentaro a mi derecha y a mi izquierda no lo doy yo, sino vuestro Padre que está en los cielos". Ahora, ustedes pueden participar del bautismo con que yo voy a ser bautizado y pueden beber la copa que yo voy a beber. Y ellos dijeron: "Sí". Y a la verdad ustedes lo van a hacer. Y efectivamente, lo que pasó nuestro Salvador Cristo Jesús, lo pasaron en menor escala los discípulos, porque también los discípulos, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando ellos entendieron cuál era la misión del Mesías aquí en la tierra, ellos también bebieron de esa copa y también fueron bautizados con el mismo bautismo que fue bautizado nuestro Salvador Cristo Jesús. Hermanos, pero aquí podemos ver todavía en la madre de los hijos de Zebedeo, todavía podemos ver la misma actitud que podemos ver, hermanos, también hoy día en nuestras iglesias podemos ver la misma actitud. Siempre el amor por la supremacía, siempre el deseo de ser el primero. Eso lo vemos aquí, lo vimos en esa historia cuando Jesús estuvo en esta tierra. Hermanos, como dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, que la historia, desde de estos 6000 años, hermanos, vemos cómo se ha repetido vez tras vez el amor y el deseo por la supremacía. Y era tan arraigado este mal en ellos que mire lo que dice el capítulo 22, versículo 24 de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La palabra disputa en sí, en el original griego, es contienda o altercado. Así que usted tiene una idea ahora de qué estaba pasando con los discípulos. Estaban peleados, estaban peleando por eso, por quién de ellos ocuparía el lugar más importante en el reino que Cristo había venido a establecer. Qué lamentable que estuvieran hasta peleando por eso. ¿Cómo era posible que en la última semana de vida que le quedaba a nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos estuvieran en esto? Sin duda eso traspasaba el corazón del Señor. Dice el don de profecía: hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? Esta contienda continuada en presencia de Cristo le apenaba y hería. Mire usted, hacían todavía más pesada la carga al Señor. Los discípulos, dice, se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían avalorado a sí mismos y unos a otros. En vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. La petición de Juan y Santiago de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás, de que los dos hermanos se atreviesen a pedir el puesto más alto. Airaba tanto a los 10 que el enajenamiento amenazaba penetrar entre ellos. Consideraban que se los había juzgado mal y que su fidelidad y talentos no eran apreciados. Y Judas era el más severo con Santiago
y Juan. Cuando los discípulos dice entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento y Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Se había un puesto más alto que los otros. Judas estaba resuelto a obtenerlo. Este era el ambiente. Este era el trasfondo del lavamiento de los pies. Hermanos, una tendencia tenaz de querer dominar a los demás era la que existía. Una tendencia tenaz donde altercado y contienda había por ese puesto mayor que debía ocuparse. ¿Y quién de ellos estaba capacitado? Judas decía, yo. Si yo lo tengo que tomar, aquí estoy cerquita del rey. Y Juan al lado derecho. Y los discípulos molestos unos con otros. Oh, hermanos, así era la preocupación que había en los apóstoles, preocupados por satisfacer su ego, por alimentar su ego y por ser grandes unos sobre otros. ¿Y qué ilustración, hermano Rancés, anterior habían olvidado, al parecer, estos discípulos, desencadenando así otro motivo de disensión entre ellos? Bien, la respuesta la vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4, que dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense la pregunta que le estaban haciendo ellos, porque todavía ellos tenían ese deseo de supremacía, peleaban por el primer puesto. Y escuchen lo que les contestó el Señor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Fíjense, mis queridos hermanos y amigos, el Señor tomó un niño para dar ejemplo de que si nosotros no somos como los niños, ¿en qué sentido quiso decir el Señor que fuéramos como niños? En el sentido de la inocencia que tiene un niño, en el sentido de no tener ese amor y deseo por la supremacía. Porque la pregunta que le hacen los discípulos, o sea, ¿quién va a ser el mayor? Todavía ellos anhelaban y aspiraban. Estando en el cielo, ellos aspiraban el primer puesto. ¿Puede acaso alguien que aspira a la supremacía entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dijo el Señor? El más humilde, el que más sirve, el abnegado, el que tiene el don de servicio, ese es el que puede entrar en el reino de los cielos. Imagínense ustedes que los ángeles en el cielo, ellos disfrutan y desean servir los unos a los otros. Hermanos, ¿ustedes creen que en este conflicto en el cual que estamos viviendo de 6.000 años de pecado, ustedes creen que los ángeles no se deleitan en bajar y servir a los herederos de la salvación? Hermano, ese es el gozo porque también los ángeles anhelan y desean que nosotros seamos salvos también. Así como nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Cristo Jesús desea nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Hermanos, pero el Señor dice aquí claramente, si nosotros no somos como niños, en el sentido de la inocencia, no podremos entrar en el reino de los cielos. Solamente así podemos ser como el mayor, como el que más sirve. O sea, ¿quién va a ser el mayor? El mayor no es el que va a tener el dominio sobre los demás. El mayor es aquel que se caracteriza por el don del servicio, aquel que tiene el carácter de ser un hombre humilde y abnegado. Solamente él puede entrar en el reino de los cielos. El don de profecía dice que se había levantado otra causa de disensión, que era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se habían hecho preparativos para ese servicio. La jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo.
Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Por su silencio, se negaban a humillarse. Pensemos cómo suenan nuestras palabras a los oídos de Dios, cómo se ven nuestros pensamientos egoístas ante su vista cuando juzgamos y condenamos a otros que pueden ser mejores en corazón y propósito que nosotros mismos. Así, hermanos, en la Science of the Time, 19 de febrero de 1885, pero antes en la página 600 del Deseado de todas las gentes, nosotros vemos que aparte de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, también estaba el otro punto de que nadie quería humillarse para lavarle los pies a otro. Así que había, hermanos, una ambición egoísta y al mismo tiempo un orgullo. Miren ustedes cómo estaba la tendencia en los discípulos en esa semana final de nuestro Señor, con lo que tuvo que bregar nuestro Señor. Pero dejemos a los discípulos y pensemos en nosotros, porque nosotros tristemente manifestamos la misma tendencia. No queremos ceder, no somos como niños, nos comportamos como unos finos orgullosos y eso, hermanos, arruina nuestro carácter. ¿Cuántas veces, dice acá, a los oídos de Dios llegan nuestras palabras cuando juzgamos y condenamos a otros que a lo mejor pueden ser mejores en su corazón y propósito que nosotros mismos? Hermanos, la tendencia a criticar, la tendencia a juzgar, la tendencia a condenar a otros, la tendencia a compararnos y pensar que lo hacemos mejor, la tendencia a querer nosotros ser el, el líder, hermanos, esa tendencia sigue tristemente haciéndonos daño. Por lo tanto, este día, si examinándonos, como dije ayer o anteayer, nosotros encontramos, hermanos, que está efectivamente esa tendencia en nosotros. Oremos, oremos ahora, ¿qué les parece? Porque el Señor nos limpie, nos sane, nos quite todo eso y que tengamos la actitud del niño que no guarda rencor, del niño que es inocente, del niño que es humilde y así entonces podamos entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar por esto, ¿qué les parece? Oremos. Padre nuestro, una vez más, estamos pidiéndole que nos transforme, que nos cambie, que ya no seamos más orgullosos, que ya no tengamos esa tendencia tenaz de querer ser más que otro y querer ocupar el puesto más alto que otro. Señor, ayúdenos a ser humildes, a ser sencillos y a reflejar su divino carácter. Padre, le pedimos que de aquí en adelante podamos evitar andar con esas tendencias y más bien pedirte perdón cuando a veces el enemigo nos induce y cedemos a querer actuar de una manera así superior. Perdónenos, Señor, las veces que lo hemos hecho, pero le pedimos que a partir de hoy cambiemos completamente y nuestra tendencia sea más bien hacia la humildad, hacia la sencillez, hacia reflejar el modelo, el cual es Cristo. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.